Amigos del juego de pelota, es un placer volverlos a saludar. Como saben, dándole seguimiento a esta Copa América, el torneo internacional más importante del continente a nivel de selecciones, y agradeciendo sobre todo a nuestros amigos de Cabina Deporte que nos han permitido este espacio para compartir la pasión que tenemos por un mismo deporte, que es en este caso el del fútbol. Me acompaña y les presento con mucho gusto y orgullo a mi amigo y compañero Bat Pérez, que es también analista de fútbol en Twitter y comparte este proyecto de El Juego de Pelota. Raúl, ¿cómo estás? Muchas gracias, Beto, muy bien. Y bueno, un placer estar contigo hablando y gracias otra vez a Cabina Deporte por permitirnos hablar de fútbol, que al final es los que más nos gustan. Precisamente, Raúl, lo que más nos gusta, y me gustaría que por favor nos comentaras hasta este momento en el que ya se han jugado los partidos de los 4 grupos de la Copa América, ¿cuáles han sido los resultados y las posiciones que se han ido dando en este torneo? Claro, bueno, primero en el grupo A tenemos a Colombia como líder porque le ganó a los anfitriones 2-0. Estados Unidos se vio muy superado por el equipo de Peckerman. Estados Unidos fue el que puso la vara mejor, y bueno, Cardona fue el que movió los hilos por parte de los sudamericanos, y bueno, Zapata marcó y de penal James. Los otros dos equipos fueron Costa Rica y Paraguay, donde el partido empezó lento, pero poco a poco agarró forma. Y bueno, Paraguay intentó buscar a Darío Lescano y al paraguayo Benítez, obviamente, pero bueno, quedaron 0-0. En el grupo B, Perú le pegó a Haití 1-0. El equipo de Gareca midió que tanto contenía el orden en cuestión defensiva, ya no tanto con ese desdén en el ataque que tenía el equipo de Gareca. Entonces, bueno, Perú le ganó 1-0 a Haití. Y bueno, Brasil-Ecuador, este partido en lo personal me pareció no tanto atractivo, pero sí con cosas puntuales que analizar, que por ejemplo Brasil empezó altamente competitivo, puso la táctica, y bueno, Ecuador puso el ritmo. Ecuador implementó la velocidad. Brasil empezó con 2 mediocentros, 3 mediapuntas y un delantero centro. Dani Alves, como sabemos, es un excelente lateral derecho que bien puede funcionar como un 10 sin problema, y bueno, empezó muy inspirado. Le dio la salida a los suyos, le dio la calma, lideró la gestión de la bola, y bueno, llevó el peso de la selección en sus hombros, sobre todo en la primera fase ofensiva, perdón. Y bueno, Elías y Renato Augusto rompían las líneas bien del rival, sobre todo ahí funcionando bien como pareja de mediocentros. Sin embargo, bueno, en el segundo tiempo Ecuador movió su gente y creó superioridad numérica en el mediocampo con Gustavo Quinteros, por lo que hizo que Dunga bajara su mediocampo, y eso repercutió mucho en el espectáculo, sobre todo porque el mismo Dunga tuvo que mover a sus hombres, y esto repercutió a que tuviera que hacer mucho repliegue el juego. Y bueno, nos vamos al grupo C con Venezuela, que le ganó 1-0 a Jamaica. Los venezolanos empezaron con un alto ritmo muy arriba, sobre todo con Guerra y José Martínez con la batuta. Sin embargo, cuando Jamaica optaba por el juego directo, la defensa venezolana era superada en ese sentido. Pero bueno, la calidad de los de arriba, que son Martínez, Guerra, Juan Peñor, fue superior, y bueno, salió airoso 1-0 los venezolanos frente a los Reggae Boys. Bueno, México le ganó 3-1 a Uruguay, ahorita lo vamos a comentar más a fondo. Panamá 2-1 hizo lo mismo a Bolivia, con doblete de Blas Pérez, que pasó en el fútbol mexicano con varios equipos, sobre todo con Tigres, superando a un Bolivia sin fútbol. Y bueno, Argentina, que le ganó 2-1 a Chile, que también lo iremos comentando más adelante. Pues sí, precisamente, Raúl, Pues ha habido fútbol para todos los gustos, o mejor dicho, de diferentes tipos, partidos muy atractivos, otros de los cuales ha habido incluso quejas por el nivel de juego que no ha sido, digamos, potente. Quiero destacar de Paraguay las actuaciones en especial de tanto de Derlis González, pero en especial de Oscar Romero, el que es jugador de Racing Club. Se trata de un jugador que se desempeñó muy bien en una especie de posición de interior, haciendo recorridos defensivos intensos, tratando de negar el carril central, pero siempre con la pelota en los pies, muy inteligente, sabiendo perfectamente qué hacer.
una zurda que le sirvió bastante tanto para asistir hacia la derecha a las diagonales de Derlis González o para meter incluso cambios de orientación con la parte exterior, inteligente en sus movimientos y en sus decisiones, que le puso sentido a Paraguay. Me parece en cierto modo que podría ser pues uno de los jugadores de la fase de grupos. Vamos a entrar, amigos, en lo que va a ser el análisis técnico-táctico, y nos vamos a ir con el partido que estuvo en boca de todos ayer, que fue, por supuesto, y considerado también el primer partido realmente de nivel alto en la Copa América, lo que fue el México contra Uruguay. El castellano, en Estados Unidos me dicen que soy latino, no quieren decir que soy un americano, soy el gaucho que galopa por las pampas, soy un charrúa. Pues el partido de México contra Uruguay se saldó con un 3-1. México tuvo sobre todo la posición de la pelota en varias fases del dominio alterno, y un Uruguay que sacó, digamos, esa garra charrúa, esa cara frente a la adversidad que los hace dar el extra, y terminó por varias partes complicándole la tarea a los mexicanos. ¿Cómo viste el arranque de Uruguay y de México en lo que fue el primer cuarto de hora, Raúl? Bueno, el arranque que tuvo México fue excepcional a mi forma de ver, sobre todo porque el conjunto Osorio se mostró imperial, con muchas variantes ofensivas, sobre todo, como comentas, ese afán con la posesión del balón, y bueno, el ritmo muy alto que le imprimió, sobre todo hablando de que Uruguay se vio altamente superado en la fase de iniciación, no supo cómo reaccionar sobre qué presión hacer, si en el medio de campo o en repliegue bajo la presión alta. Y bueno, Osorio en el primer cuarto de hora superó a Tabárez, que bueno, con un gol fortuito, si se puede decir así, por parte de México, con un autogol de Palito Pereira, fue como se puso México adelante, y a partir de ahí comenzó a darle forma al ataque mexicano. Bueno, yo no calificaría el gol de fortuito porque me parece que el mismo arranque de México lo propicia, es decir, es un gol muy tempranero a los 3 minutos, claro, es un autogol de Pereira, pero vamos a hablar aquí de dos claves tácticas de lo que fue el partido. Para empezar, lo que percibo, no dentro del objetivo que está, por ejemplo, que México jugó en cierto modo con los 3 centrales, muy abiertos a Araujo y Héctor Moreno, a destacar el partido de Araujo, porque se supone que es una faceta en la que no debe destacar eso de conducir la pelota muy abierto, casi como lateral derecho, y encontrar con pases verticales a sus compañeros. Ya al final del partido se animó a tirar pases largos. Diego Reyes como una especie de contención por delante de Márquez, muy inteligente para saber cuándo cubrirle la espalda y cuándo darle espacio para el trazo largo, y después un Layún Guardado que se complementaba con Herrera, Javier Hernández en punta y Corona y Aquino en los extremos. La posición de Layún, que estaba hacia adentro como una especie de interior, permitía que Herrera fuese el jugador que llegase de segunda línea a pisar el área junto con Hernández para formar ese doble 9 ya en remate, aprovechando que el gran momento de Hernández era el que podía arrastrar a los centrales. Y esto se ve claramente a los 3 minutos, donde la flexibilidad de los mexicanos, que hay que decir que podían cambiar de posiciones, provoca un trazo largo de Rafa Márquez, Andrés Guardado, en la banda recibe, se perfila, tira el centro lateral, Chicharito empuja a Godín y arrastra a Jiménez, y Héctor Herrera queda contra Pereira, el lateral izquierdo, no, Maxi Pereira, es decir, contra el lateral de menos nivel de la defensa uruguaya y que está pasando el peor momento, y que en tratar de defender ese balón, que hay que decirlo, también le vimos a Héctor Herrera que va muy bien por arriba, pues termina marcándose ese gol en contra. Tras el gol, el 1-0 de México, ¿qué reacción viste en el equipo del maestro Tabárez, Raúl, para tratar de voltear el partido? Yo vi al maestro Tabárez en la reacción del 1-0, igual, yo lo vi pecando un poco de titimorato, en el sentido de que no subió a Roland. Yo creo que si hubiera subido a Roland como acompañante de Cavani, hubiera tenido por lo menos mayor eficacia en un juego directo o la provocación de segundas jugadas, pero siguió cubriendo de cierto modo el sector izquierdo, sobre todo por lo que comentas por ese sector Layún y las permutas en ese sentido que tenía con Herrera, sobre todo en ventaja posicional que tenía el equipo de Osorio. Y bueno, retomando lo que dices, que Reyes y Márquez
se conectaban muy bien y es por eso, porque Márquez como que le ha impreso esa sincronía al mediocentro de la Real Sociedad para no defender tanto en lo individual, sino con la posesión, no tanto al hombre. Y bueno, yo creo que la postura de Tavares fue esa de cubrir el carril izquierdo para que ahí no le fueran a invadir más, pero no en función de ataque. En posición de ofensiva yo creo que Uruguay siguió siendo muy, muy, muy poco para México. Exactamente, Raúl, y exactamente, y en esos minutos posteriores al gol de México, y podemos hablar ya pasado el 15, Uruguay intenta una especie de presión hacia adelante. Hay que decir que sale con una línea de 4 jugadores Uruguay, después está su doble 5, por llamarlo así, que es Egidio Arévalo y Vecino, encargados de la recuperación y tratar de conectar hacia adelante. Cavani como referencia y moviéndose por detrás entre lo que fue la contención de Uruguay y el delantero centro, pues moviéndose por ahí Carlos Sánchez en el papel que le vemos en Monterrey y que también se lo vimos en River, yendo hacia la derecha. Después estaba Lodeiro tratando de dar el último pase y Roland, que se juntaba con Cavani para hacer el segundo punta, pero que también jugaba muy escorado a la izquierda. Uruguay trata de adelantar un poco unos metritos y de ir a un poco la presión con Cavani, con Roland y con Carlos Sánchez. Pero México encontraba la manera, tanto con Rafa Márquez en los trazos largos como con Diego Reyes y sus pases verticales y las conducciones de Héctor Moreno, de salir hacia adelante. Y llega un momento en que México se empieza a precipitar en sus pases y provoca imprecisiones que Uruguay aprovecha para girar el partido. En estos minutos hay una amonestación, hay 2 amonestaciones claves, la de Andrés Guardado y la de Vecino, que influirían directamente en el partido. Y antes del minuto 45 es expulsado el jugador Vecino por segunda amonestación, lo que provoca la salida de Lodeiro y la entrada, si no me recuerdo, de González. Al segundo tiempo, Raúl, y ya te lo dejo, entra Uruguay con un 4-3-2. Línea de 4, Egidio Arévalo, González y Carlos Sánchez se juntan, hacen un cinturón en el medio campo, un tribote. Cavani como referencia y Roland, escorado también a la izquierda, un poquito más junto a él, y se empiezan a pegar los 2 puntos uruguayos, una paliza. Uruguay había logrado hacer daño tratando de encontrar las bandas donde de repente le costaba cerrar a Aquino. De hecho, en el primer tiempo logra una jugada muy clara así, tirando un balón filtrado de Lodeiro, pero ya para el segundo tiempo empiezan a generar por dentro y a generar bien, Raúl. Sí, yo creo que es algo paradójico de que con 10 hombres generes más que con 11, y es que ahorita en el fútbol actual los espacios son indispensables, pero bueno, esto también fue gracias a que México no siguió con ese desdén que fue en los primeros 45 minutos, y con Cometas, Roland se fue muy bien, supo muy bien acompañar a Cavani, y tanto González como Sánchez aprovecharon bien los carriles por el centro, sobre todo porque presencié que México tuvo ciertas carencias en ese sentido, entre Márquez y Reyes, pero no tanto en el sentido vertical, sino horizontal. El aprovechamiento de espacios en esa zona yo creo que fue algo clave para Uruguay para explotar por esa zona, y yo creo que ahí Uruguay aprovechó, y no tanto con una presión alta ni nada, pero sí aprovechando las ganas de las subidas de Cavani, sobre todo que les ganaba mucho la espalda a los centrales, ya sea Moreno o Márquez o por el lado izquierdo Roland Araujo, pero fue por eso, por la falta de medición de espacio en horizontal a mi forma de ver, y sobre todo porque también Uruguay supo presionar muy bien las bandas, tanto Aquino como Tecatito no supieron hacer en la fase ofensiva ningunos ataques, y yo creo que ahí también fue cuando Uruguay supo contraer muy bien su juego y aprovechando los centros para la mayor explotación, que claro, que después viene que el centro en una falta a balón parado Uruguay conecta el gol. En ese sentido México retoma un poco sus ganas, y es ahí cuando le expulsan a Guardado, que bueno, ya 10 contra 10 es una cátedra de transiciones, y lo que provoca que México en transiciones es lo que mejor practica Osorio en transición ofensiva, y es ahí cuando México mató a la escuadra de Tavares. Y
yo vi muy bien el cambio de... Si algo que manejó Osorio muy bien es la pizarra, sobre todo los cambios. Metió a Jiménez, que bueno, con la salida de Chicharito y con un hombre menos, yo creo que Jiménez fue la mejor opción porque te aporta más que el jugador del Bayer Leverkusen en el sentido de retención de bola y de mejor movilidad al espacio. Y sabemos que el jugador del Benfica tiene unos recursos bastante amplios para el gol, y ahí fue cuando México aprovechó y en un contragolpe también metió el tercer gol. Y bueno, en el segundo gol es hay algo que recapacitar mucho, que es cuando Márquez no la logra controlar, y bueno, en el segundo intento le mete un ferrazo que la verdad a mí me sorprendió, porque bueno, siempre Rafa ha tenido un muy buen disparo de media distancia, pero en primera instancia en ese aspecto yo no lo sentí tan preparado para dar el remate, y bueno, la mandó a la red con cierta autoridad, y yo creo que México salió bien ganado de este partido y justo vencedor. Pues sí, que fue justo vencedor, no hay ninguna duda, a pesar de cierta polémica que se dio con el presidente de la Federación Uruguaya. Pero sí me gustaría comentar algunas cosas, Raúl. Vamos a empezar por que esa es la posición histórica de Rafa Márquez, es decir, ese piquito del área chica, desde ahí le hace el gol a Sudáfrica en 2010, acaba de meter este golazo, está el gol contra Argentina peinando la pelota. Es el lugar para los goles históricos de Rafael Márquez, y ahí es donde él aparece y logra hacer esa diferencia de lo que ya es un monstruo histórico. Apuntar que Uruguay pues mejoró a raíz también de que sacó un desacertado Roland por Abel Hernández, el jugador ya de Premier con Hull City. También hay que decir que el cambio de Irving Lozano de Osorio parecía más enfocado hacia explotar el lado derecho, desde donde ha estado haciendo una jugada con la que ha ganado partidos, pero finalmente lo pone a pierna cambiada, y Lozano responde bien tanto en desborde como en intención, dándole esa oportunidad a México para lograr anotar los dos goles. Él es pieza clave en los dos goles que decantan el triunfo. Y el cambio también de Dueñas por Aquino, que en teoría uno hubiera pensado que venía para hacer un mediocentro defensivo y que cerrase el medio campo, pero que se encarga más de equilibrar las bandas del equipo mexicano, y termina siendo perjudicial porque Guardado es expulsado por tenerse que enfrentar ese ímpetu que estaba teniendo Uruguay por el centro del campo, donde incluso Godín hizo una jugada extraordinaria. Bueno, amigos, este es el análisis del México contra Uruguay, gran victoria para el equipo nacional que reafirma a Osorio en su posición, y vamos a pasar a analizar un poquito lo que fue el Argentina-Chile, el equipo del Tata Martino, que se lleva la victoria 2-1. Pues Raúl, te dejo que en este análisis te vas a encargar de la selección argentina, yo me voy a encargar de la selección chilena, porque exijo a esta víctima, como fiel seguidor del Club León que soy, puedo decir, humildemente claro, que conozco bastante bien a Pizzi y su sistema, y vi varios conceptos aplicados en el Club León reflejados en lo que fue la selección chilena hoy. Entonces, Raúl, si nos platicas el planteamiento y armas de la selección argentina, por favor. Sí, bueno, el conjunto del Tata Martino se planteó con un 4-2-3-1, sin Messi sobre todo. Pero bueno, en doble pivote estuvieron tanto Augusto Fernández como Javier Mascherano. Y bueno, yo creo que ahí fue una de las claves, porque lo que te aporta Augusto Fernández es soltura, en el sentido de que Javier Mascherano sabemos que en el Barcelona funciona como un buen central, pero hoy lo vi más suelto, sobre todo por el carril izquierdo, y Augusto lo vi más centrado. O sea, por lógica hubiera pensado que Augusto era el hombre más libre, pero no fue el más clavado, y Mascherano ayudando mucho a Ángel Di María, a Ever Banega y a Nicolás Gaitán. Yo algo también que vi muy interesante del equipo de Argentina es que tanto Nico Gaitán como Ever Banega se cambiaban muy bien los roles, tanto uno se botaba bien a la banda
y otro funcionaba muy bien como media punto por el centro. Entonces, Ever Banega, sabiendo que obviamente Nicolás Gaitán es más rápido que él, se posicionaba como un triángulo de poder junto con Gonzalo Higuaín para así aprovechar los espacios que brindaba obviamente este tridente, y así conseguía la superioridad posicional y también numérica frente al medio campo de Chile. Y bueno, sabemos que Ángel Di María ostenta unas cualidades que no cualquier jugador del mundo posee, y es ahí cuando descargan el carril contrario, que es con el jugador del PSG, y es cuando explotan las verdaderas armas de este partido, que sin duda Di María fue el hombre del encuentro. Pues sí, precisamente Di María fue el hombre del encuentro, la pieza clave en sustitución, podríamos decirlo así, de Lionel Andrés Messi, Cuchitini, y un Chile que sale con un 4-4-2, clásico de Pizzi, que tenía, pues, a pesar de ser en cierto modo plano, la posibilidad de dejar despejada la banda izquierda para las subidas de Jean Beausejour. También estaba el aporte de Arturo Vidal por dentro, en la zona del doble 5, y que se descolgaba bastante bien hacia adelante. Y un Alexis Sánchez que estuvo pletórico al frente, tanto para recibir, girarse, llegar hasta la banda, sacar centros, asociarse, dejar la posición de Chile arriba y darle pues, digamos, peligro, darle ofensividad a la jugada. Y el equipo de Chile y de Pizzi, pues con defectos claros, por ejemplo en la salida de balón, la intención de que la pelota terminara en la banda con los laterales, que estos se asociaran con los extremos, y con una fase de construcción o de creación muy endeble en medio campo, porque en cierto modo si no lograban hacer la pelota llegar limpia a la banda, pues tenían que dar unos pases entre el medio campo, en el cual Charles Aranguiz pues terminó naufragando, 2 errores suyos que terminan con recuperaciones argentinas y que les permiten ver el camino. Y aquí hay que mencionar un error de Juan Antonio Pizzi, que ya tenía con el Club León y que todavía no ha corregido, que consiste en que la salida, como la pelota va a ir a banda, trata de que sus laterales ganen altura, y sucede que a veces ganan altura y quedan por delante de la línea del balón cuando la salida cuando la construcción en medio campo, esos pases laterales, pues no solo están en una fase muy temprana, sino incluso están comprometidos. Y esos contragolpes, de tanto el de Ángel Di María, en menor digamos medida el que fue el gol de Ever Banega, pues terminan con los laterales muy lejos de la jugada, muy lejos de poder cerrar bien los carriles. Y es ahí por donde Chile se desangra, porque, insisto, su plan fue positivo, lograron posesiones largas bueno, no tan largas, pero podríamos decir posesiones con intención en campo rival, pisar el área con mucha constancia, y finalmente se llevan una derrota de la que el gol final pues le sirve solo como un poco de motivador, y quizá por ahí para un gol average de clasificación, Raúl. Sí, como tú comentas, también en la fase de construcción de Chile, yo creo que también fue explotó esa carencia argentina, porque el conjunto Tata Martino en el segundo tiempo jugó a la pérdida, sobre todo explotando esos 3 mediapuntas. Y como tú comentas que Pizzi no ha arreglado ese síntoma de los pases en horizontal, ahí es cuando se comprimían, y de hecho hubo en varias ocasiones donde Alzarangui recibía y le caían 4 ahí al pressing. Entonces, y de esa forma fue como se derivaron los goles de Argentina, con esa presión sobre el medio campo y la primera opción a pase. Entonces yo creo que Argentina hizo lo justo, pero hizo lo justo para vencer a Chile, pero también Chile obviamente tiene ciertas carencias que como que coincidieron para que este resultado se diera, porque la máxima carencia de Chile fue la fase de construcción, y la mayor arma de Argentina fue esa presión tras pérdida. Entonces yo creo que se juntaron las dos cosas y dieron este resultado, porque tampoco en situación defensiva había una Argentina tan sólida, ni un Chile tan débil. Como tú comentas, Alexis Sánchez giraba bien, sobre todo las ayudas de Vidal, igual Eduardo Vargas sobre los cambios posicionales que hacían en punta. También Beausejour es limitado técnicamente, pero no lo hizo de mala forma. Entonces, bueno, yo creo que si no es circunstancial el resultado, sí
el Tata Martino supo leer bien al rival y Pizzi obviamente perdió en la pizarra. Sí, precisamente, Raúl, y en ese sentido, pues quizá vimos un Chile que tenía ideas más claras que las de Argentina, pero que nos deja claro una cosa: la fortaleza de Argentina no está en tener la pelota, en tomar la iniciativa, sino precisamente en esas fases de contragolpe, porque tiene un talento descomunal. Lo que fue después la entrada del Kun Agüero, que le dio agilidad en las bandas, que empezó a pisar la área, que parecía que todavía Argentina tenía más y más de dónde sacar, y un Gabriel Mercado en el lateral derecho y un Marcos Rojo en el lateral izquierdo, que estuvieron muy correctos, muy atentos a las marcas. Vi una Argentina que, para resumir en una palabra, diría competitiva. Y en cierto modo esa competitividad fue la que le faltó a Chile. Un Chile que no se ve con la tensión máxima como la tenía con Sampaoli, diferencia de sistemas aparte, y que atraviesa un hueco de confianza algo delicado, pero del cual se puede recuperar en su grupo. Es decir, ya pasó el partido bravo, y de lograr 2 victorias más, el equipo de Juan Antonio Pizzi podría estar en la siguiente fase. Raúl, se nos acaba el tiempo y quisiera que me comentaras desde tu punto de vista personal, si Argentina no logra la Copa América, o si Chile no hace un buen papel, ¿tú crees que sus entrenadores, es decir, Juan Antonio Pizzi en el caso de Chile y el Tata Martino en el caso de Argentina, pudieran dejar sus cargos de cara a lo que es Rusia 2018? Bueno, en el caso de Argentina, yo creo que ahorita lo que les urge al albiceleste son resultados. Y pese a que Argentina haga un buen papel en la Copa América, si no es campeón, dudo mucho que el Tata Martino se quede, sobre todo por el historial que tiene. Sí, un subcampeonato en la Copa América pasada, pero a esta Argentina el plantel que tiene es simplemente con el mejor jugador de la historia. Entonces yo creo que si no hay resultados, yo creo que el Tata Martino lo van a echar. Y bueno, del otro lado, Pizzi, yo creo que ahí no importa tanto el resultado, sino la forma con la que llegue Chile a la final o semifinal, depende contra quién le toque. Y porque si hemos visto, bueno, si Chile ha entendido algo de respetar los procesos, la progresión con Bielsa, Borgi y Sampaoli le rindió muy bien. Y bueno, yo creo que con Pizzi hará lo mismo, en el sentido de respetar un cierto proceso y envasarse a la forma, no tanto al resultado. Pero claro, si por ahí Chile logra ser eliminado en cuartos de final con una actuación pues no tan brillante, yo creo que sí van a echar a Juan Antonio de la selección. Bueno, pues de igual manera me parece que de no lograr los objetivos marcados, ambos entrenadores estarían en riesgo. Raúl, pues un placer como siempre platicar contigo de fútbol. Nuevamente mi agradecimiento para Cabina Deporte por el espacio, y agradecimiento también a quienes escuchen este podcast. Pueden encontrarnos en Twitter como @quelandos. Y a ti, Raúl, ¿cómo te encuentran en Twitter nuestros amigos? @bat Raúl Pérez. Bueno, pues esto ha sido todo por hoy. Nuevamente les agradecemos mucho. Se despide de ustedes su amigo Alberto Cruz, y se despide de ustedes también Raúl Pérez, mucho gusto, y estaremos hablando de fútbol lo más pronto posible.